Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, Delia. 8:25, y yo saludo a Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de las Américas, analista económico, para hablar de las condiciones económicas que se presentan en el país luego de este acuerdo a nivel técnico que ha llegado el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional para un nuevo crédito, un desembolso esta vez de 4.000 millones. Primero, gracias, economista, por acompañarnos. Primero, ¿qué significa un acuerdo a nivel técnico? ¿Que falta pasar una revisión de directorio del FMI? Correcto. El acuerdo a nivel técnico es lo que podría llamarse un preacuerdo. Se han puesto, perdón la redundancia, de acuerdo en los términos básicos, en todas las cosas importantes, y esto tiene que ir al directorio del Fondo Monetario Internacional. Ah, y esto más es un chisme, una especulación. Parece que el directorio en el que podría tratarse en nuestro caso sería en la segunda mitad del mes de mayo. O sea, con suerte, los recursos del Fondo Monetario podrían llegar al país hacia fines de mayo, en el peor de los escenarios, primeros días de junio. Y sí, falta una revisión del directorio. El directorio del Fondo Monetario tiene jugadores y países importantes que revisan en detalle los acuerdos, pero la probabilidad de que esto no se convierta en un acuerdo es mínima, mínima, mínima. Lo que el equipo técnico lleva al directorio es revisado con mucho detalle, pero muy rara vez es rechazado. Bueno, ahora, es decir, hay reunión del directorio, se aprueba el acuerdo e inmediatamente empiezan los desembolsos. A ver, curiosamente ya empezó, y eso es lo más interesante de todo, porque recibimos un préstamo puente de la CAF 800 de millones la semana 800 pasada. millones de dólares. Ajá. A ver, hay una cosa importantísima, no se sabe los detalles del acuerdo hasta que lo apruebe el directorio y ahí sí se vuelve público, ¿no? Y por ejemplo, no se sabe cuánto va a ser el primer desembolso, pero en base a lo que ya obtuvo el Ecuador del CACAF como préstamo puente, una cosa rarísima, no hemos tenido en el pasado préstamos puentes, es muy importante resaltar eso. eh, yo asumiría que el primer desembolso del fondo estaría alrededor de 800 millones, que ya no lo vamos a recibir, porque va a servir para pagar el préstamo de la CAF, ¿ya? Entonces, el préstamo, el primer tramo del fondo, ya lo acabamos de recibir, es curiosísimo. Ya lo recibimos en el préstamo de la CAF, o sea, no sé si ya llegó la plata al Ecuador, pero ya fue aprobado ese crédito, con el chisme de que ese crédito lo aprobó la CAF por unanimidad, excepto el voto de México. ¿Por qué sería? Pero bueno, eh, ¿por qué es curioso? ¿Es curioso para bien o para mal lo que pasó la semana pasada con el anuncio de la CAF? No, no, a ver, lo de la CAF es una interesantísima y positiva noticia. A ver, a ver, lo de México es una cosa anecdótica absolutamente secundaria, ¿no? Pero que la CAF nos dé un préstamo puente, a mí entender, esto es la segunda vez que esto pasa en la historia de la CAF. La única vez que pasó algo similar fue con el gobierno de Macri, cuando le quería dar el Fondo Monetario recursos al gobierno de Macri y por temas burocráticos, digamos, por trámites, no podía darle, y también creo que la CAF le dio un préstamo puente. Es la única vez que ha pasado algo así, pero refleja que el Ecuador está siendo tomado en cuenta en buen sentido en los mercados financieros, más que nada en los multilaterales. Nos están viendo con buenos ojos, nos están viendo como un país al cual sí hay que ayudarle. Esto del préstamo puente es muy exótico, muy poco común y en mi opinión muy positivo para el Ecuador. Nos adelanta, es un adelanto del desembolso del Fondo Monetario, por lo tanto la CAF ya está dando por hecho que el acuerdo entra en vigencia cuando lo apruebe el directorio y da por hecho que el directorio va a aprobar el acuerdo. En mi opinión es una gran noticia. Ahora, ¿qué es un préstamo puente? Es un préstamo hasta que llegue el otro préstamo, así de sencillo. O sea, este préstamo tendremos que pagarlo a fines de mayo con la plata que nos llegue del Fondo Monetario, así de sencillo. La gracia es que ya tenemos la liquidez, con un gobierno apretadísimo en liquidez, tiene ya 800 millones de dinero de la CAF, que en el fondo son los del Fondo Monetario que van a llegar en un mes, sí, en un mes y medio en el peor escenario. Entonces, ahí habrá que pagar el préstamo de la CAF con lo que nos llega de fondo.
¿Qué se hace con Perdón, al esto? revés. Sí, correcto. Sí, ¿Qué se hace exacto, con eso? exacto. A ver, esa es una pregunta muy importante. Con esa plata se va a evitar un peor ajuste. Creo que esa es la clave. No, no es que ahora vamos a tener plata para subir el gasto en salud, en educación, en seguridad. No, no, no. Con esa plata evitamos un ajuste todavía más fuerte. O sea, con esa plata lo que hay que hacer aquí en el país para ajustar la economía es un poco menos de lo que hubiéramos tenido que hacer sin esa plata. O sea, esta plata va a cubrir el déficit fiscal, punto. Y gracias a eso no tenemos que achicar todavía más el gasto o subir todavía más los ingresos. Ya estamos viviendo un programa de ajuste duro con un aumento del IVA de 3 puntos, ¿no? Con una reducción de gastos del gobierno. Entonces, gracias a esa plata, el ajuste va a ser menos duro de lo que hubiera sido sin esos recursos. Ahora, el primer tramo es este entonces. ¿En cuántas partes del Fondo Monetario Internacional desembolsaría los 4.000 millones y a los 3.200 millones restantes? A ver, difícil saber cómo van a ser los desembolsos. Yo esperaría, a ver, estoy especulando, ¿ah? Yo esperaría que el primer desembolso sean 800 millones, porque hay el préstamo fuente de la CAF de 800 millones. Habrá un segundo desembolso durante el año calendario 2024, me imagino que de unos 800 millones. De ahí, yo creo que vendrá un desembolso importante después de la segunda vuelta. No, no van a soltarle mucha plata a un gobierno en campaña. Yo no creo que vengan desembolsos importantes antes de la segunda vuelta. Y luego vendrá un desembolso importante después de la segunda vuelta. Y ahí sí, pero el 25 y el 26 vendrán desembolsos menores. Ya, ahora, estamos hablando con Vicente Albornoz, son las 8:31. Eh, ¿qué acuerdos o qué condiciones debería cumplir el Ecuador para que se mantenga y primero para que se apruebe por parte del directorio del Fondo Monetario? Eh, ya tenemos lo que usted acaba de mencionar, el tema del IVA, la reforma tributaria de diciembre, algunas cosas que el gobierno en temas económicos, en materia económica, estaría cumpliendo. ¿Qué más debería cumplir? Eso no se sabe hasta que lo apruebe el directorio, como usted lo dice. Correcto, eso no sabemos, pero se puede especular. Yo me imagino que está previsto un plan de austeridad fiscal importante, ¿no? O sea, y una continuidad de esa austeridad. Am, Supongo que podría haber alguna cosa de focalización de diésel, por ejemplo. Creo que hay todavía un par de industrias que reciben diésel subsidiado. Por ahí me imagino algo de combustibles podría haber. Am, pero sí, o sea, ya hemos hecho una buena parte del trabajo de ajuste interno, ¿no? O sea, 3 puntos del IVA, un aumento del impuesto a la salida de divisas que a mí me parece muy dañino, pero que es como la comida chatarra, ¿no? Al gobierno le da recursos, es dañino, pero le da recursos. El aumento, ese impuesto a los bancos, que a mí me parece todavía más dañino, eh, le da recursos al gobierno, es como la comida chatarra, que les llena, aunque es dañina, pero llena, ¿no? Sacia el estómago, aunque sea dañina. Se ha hecho algún ajuste importante, ya hay más, las retenciones crecieron. O sea, estamos en un proceso de ajuste de la economía. ¿Ah? Sí, eso espero que esté clarísimo. Y más o menos, a ver, para este año, en números muy redondos, había un hueco de 8.000 millones de dólares. Nos van a llegar este año del fondo, la CAB, el BID, etcétera, nos va a llegar más o menos la mitad, y la otra mitad la tenemos que hacer nosotros. Ya se hizo una buena parte con el IVA, con el impuesto a la salida de divisas, con el impuesto a los bancos. Todo eso sumado hace una parte del ajuste. El resto tendrá que ser ajuste de gasto público, que es en el espacio en donde está. Y no se olvide que dentro del gasto público también están los subsidios de los combustibles. Ahora, en el gasto público, además, el tamaño del Estado, el ahorro que el gobierno puede hacer, que el presidente Noboa lo ofreció, ¿se está viendo en algún lado? No hay mucha información de eso todavía. Si es que uno compara, la única información que hay detallada es enero-febrero de este año versus enero-febrero del año pasado. Sí, parece que hay algo, pero no hay una clara evidencia de que están ajustando el gasto público. Al menos lo que sí hay evidencia es de que no están aumentando. Y creo que eso ya en este país es algo, ¿no? Ahora, Pero no hay ninguna, todavía falta información de este año. ahora, Vicente,
El riesgo país, que el 17 de abril se ubicó en 1.141 puntos, el más bajo desde febrero de 2023. ¿A qué se debe? Después de todo lo que pasa, después del conflicto interno, después de la invasión a la Embajada de México, la crisis diplomática generada con el gobierno de López Obrador, eh, y varias cosas que al presidente Noboa no le han dejado precisamente muy bien parado, la crisis eléctrica. ¿Por qué el riesgo país está tan bajo? A ver, Está mucho es más que el bajo que riesgo país, antes. es que el riesgo país no mide el riesgo de que usted le asalten cuando sale a caminar por la calle a las 3 de la mañana. Eso no mide el riesgo país. No mide el riesgo país de la probabilidad de que asaltemos una embajada o no. Eso no mide el riesgo país. El riesgo país mide, perdón por repetir la palabra, mide el riesgo financiero del gobierno ecuatoriano. El riesgo país mide la probabilidad de que el gobierno ecuatoriano deje de pagar sus deudas. Que sí, está conectado con riesgo financiero de todo el país, pero Está sobre todo un conectado con riesgo la financiero confianza que genera un país. con la confianza que genera el país, pero en el mundo financiero, no la confianza que genera irse de vacaciones a una playa en el Ecuador. No sé si me explico, pero esto Sí, es no, solo sí, el tema financiero. Esto no es de la confianza que genera el Ecuador de que la electricidad va a fluir todo el tiempo. No, no, no. Es riesgo financiero. Y estamos generando confianza. Pero es que ha caído 1.000 puntos del riesgo país. Literalmente 1.000 puntos. De fines de noviembre hasta ahora ha caído 1.000 puntos del riesgo país. Eso refleja que el Ecuador está generando bastante, pero bastante más confianza afuera. ahora, mi razonamiento es este, Vicente. Eh, sí, yo no creo que el riesgo país se mida porque nos asalten en la calle, pero sí más bien con que el conflicto armado ponga en riesgo los compromisos económicos que tiene el Ecuador para los agentes internacionales. Sí, que la crisis eléctrica obligue al gobierno a desviar fondos o utilizar fondos, mejor dicho, para comprar energía eléctrica, lo que puede obligar al gobierno a desfinanciarse por otro lado para cumplir con agentes internacionales. A eso me refiero. ¿Eso es posible o no? Sin duda, si no tuviéramos el conflicto, si no tuviéramos el tema eléctrico, el riesgo país estaría un poco más abajo, pero creo que lo más importante es que se ve la voluntad del gobierno de hacer algo que no hemos hecho en muchos años, en una década y media, que es equilibrar ingresos y gastos del gobierno. O sea, es bien básico, ¿no? O sea, el rato en que tenemos un gobierno que quiere que sus ingresos y sus gastos más o menos se acerquen, ahí cae el riesgo país. Cuando tenemos un gobierno que más o menos está buscando una política de austeridad, cae el riesgo país. Entonces, el riesgo país lo que está midiendo es eso, sobre todo, el deseo, la capacidad del gobierno ecuatoriano de equilibrar sus cuentas y por lo tanto volverse solvente y a largo plazo, ¿no? El hecho de que tengamos posibles mayores gastos en electricidad, si es que esos mayores gastos en electricidad están enfrentados por un gobierno que está buscando equilibrio y austeridad, es bien visto. Si esos gastos adicionales están enfrentados, si no hubiera esos gastos, pues tuviéramos un gobierno enfocado en mal gasto y en dispendio, entonces subiría el riesgo país, ¿no? Yo creo que la crisis eléctrica es secundaria, totalmente secundaria, incluso por los costos que puede tener frente al deseo de tener frente al deseo del gobierno de tener un presupuesto equilibrado, frente a todo lo que ha dicho el presidente de la República y el ministro de Finanzas en Estados Unidos, cuando van y dicen, señores, estamos tratando de equilibrar el presupuesto, estamos haciendo un ajuste, hemos subido 3 puntos del IVA, señores, confíen en que nosotros sí vamos a pagar nuestras deudas, eso automáticamente hace que se desplome el riesgo Ahora, país. me cambia el tema del IVA que acabas de mencionar. ¿Hasta cuándo los 3 puntos? O sea, digamos, fue un pretexto Ah, de hecho de que sí, vamos a poder llevar 15 hasta enfrentar la crisis, ya no hay estado de excepción, no tenemos mayores noticias de la inversión que se esté haciendo con esa plata en el tema del conflicto armado interno, más bien al tema fiscal. Am, Como que nos utilizaron un poquito, ¿no? no, pero es que también a mí me pareció siempre evidente y obvio que el IVA iba a quedarse alto, pero por muy, muy largo tiempo. Si quiere que yo le haga una apuesta, yo haría la apuesta de que el IVA va a bajar a 13 puntos, porque la ley le pone un mínimo de 13, ¿no? Cuando se acerquen las elecciones Ah, del febrero. 2029. No, 2029. O sea, en febrero del 2025, ¿no? No, ni locos, imposible, impensable.
impensable. Además, ahí no vendría la plata del tercer desembolso del fondo, me imagino. No, 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 no. O sea, yo estoy seguro que el IVA no va a bajar hasta que no estemos a unos 6, 8 meses de las elecciones de, en teoría, febrero 2029. O sea, si, yo creo que con suerte el IVA va a bajar en el 2028. O sea, yo pensaba que si al presidente en su campaña electoral le falta algún punto en las encuestas, se lo saca del IVA. No, no, yo sinceramente no creo que el IVA vaya a bajar para estas elecciones. Le veo imposible. No, no, no cuadran las cifras. En serio, si yo tuviera que hacer una apuesta, cosa que no voy a hacer por si acaso, pero si tuviera que hacer una apuesta, yo apostaría que el IVA no baja antes del 1 de enero del 2028. Yo Pero apostaría que el IVA baja en el transcurso del 2028. Pero en este tema y en este año electoral, el presidente no creo que decida dar un paso más con algún tipo de medida de ajuste económico, como subsidio a los combustibles. A ver, no es una locura pensar eso. Hay que resaltar que al presidente acaba de ganar 9-11, 9 de 11, 9-2 si quiere, una consulta popular, el mes en que se subió el IVA. O sea, yo creo que la población ecuatoriana ha ganado una enorme madurez política en aceptar la necesidad de ajustes económicos. A ver, en el mes de abril 2024, el mes en que el IVA pasó de 12 a 15, el mes en que 3 puntos subió todas las cosas que pagan IVA, ese mes el presidente de la República gana una consulta popular, eh, 9 de 11 preguntas. Bien. Entonces, Ujú. yo creo que los ecuatorianos están dispuestos a aceptar ajustes, entendiendo que eso no es por una maldad del gobierno, sino por una necesidad. Pero entonces, ¿qué nos pasa? Porque otras veces que ha habido ajuste, seguramente por una necesidad y no por maldad de ningún gobierno, se para el país. Eso Yo creo que, esa ya es una pregunta de analista político, ¿no? Pero se la hago igual. gracias por confiar en mi análisis político. A ver, es una muy buena pregunta y yo creo que ha habido ha madurado el pueblo ecuatoriano. A ver, si hace 10 años hubiéramos preguntado a alguien, ¿cree usted que un presidente puede ganar en 9 de 11 preguntas en una consulta popular justo el mes en que sube el IVA? Hubiéramos contestado, obviamente no, pues ¿cómo va a creer que subir el IVA es compatible con ganar una consulta popular? ¿Ya? Porque además, de aquí a 6 meses nos vamos a olvidar que el IVA era de 12%. De aquí a 6 meses seguro que vamos a decir, ¿cuándo fue que subió el IVA? ¿Era a comienzos del año pasado, a comienzos del gobierno de Novoa? No nos vamos a acordar cuándo subió el IVA. Pero ahorita tenemos clarísimo que el IVA subió hace 29 días. Y 21 días después de que subió el IVA, el pueblo ecuatoriano le dio un triunfo importante al gobierno. Yo creo que hay una maduración de parte del pueblo ecuatoriano, más madurez de aceptar, de entender que la economía está descuadrada y que está desajustada y que hay que ajustar la economía. Es la única explicación que encuentro, porque la popularidad del presidente es altísima. Entonces, dentro de ese manejo de las cosas, un ajuste técnico moderado, por ejemplo, del diésel para pesca, del diésel para algunas industrias, no sé, alguna cosa de esas, tal vez, no sé, se me ocurre que podría haber un pequeño impuesto a la gasolina, súper, cosas por el estilo para generar recursos, a un precio extra, alguna cosa así. Estoy soltando ideas, no tengo ninguna base, estoy especulando, pero algo de eso podría haber, no sería políticamente absurdo. Después de este triunfo de la consulta popular, yo creo que muchas cosas que creíamos imposibles sí lo son. Muchísimas gracias por el análisis y por haber atendido esta invitación de hoy. Gracias, economista. Un gusto, encantado.